Bien, mis amados, estamos estudiando los Salmos. Y los Salmos es un libro precioso. La mayoría de los Salmos los escribió David. Y dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que me impactó es que en el Salmo 7 dice que David hacía oraciones profundas, oraciones meditando y examinando su situación, oraciones a conciencia. Por eso en esta mañana he titulado la meditación ¿Cómo hacer oraciones a conciencia? ¿Cómo hacer oraciones diferentes? ¿Cómo salirnos de esa oración, de la rutina, que a veces prácticamente la podemos repetir sin pensar? Porque las oraciones se nos han convertido en una rutina. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y mira cómo estoy orando, si te agrada, si es la manera correcta. Por eso, mis amados, ahí vamos a este viaje precioso a aprender del rey David cómo hacer oraciones a conciencia. Diga conmigo, a conciencia. ¿Qué quiere decir oraciones a conciencia? Pues oraciones profundas, oraciones meditando y examinando nuestro ser, nuestra situación y nuestra propia alma en detalle delante de Dios. No haciendo oraciones hipócritas, sino oraciones, ni tampoco oraciones políticamente correctas, sino realmente oraciones sinceras delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en esta mañana vamos a aprender cómo hacer. Ahí inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu presencia. Gracias porque en este día vamos a aprender aún más cómo hacer oraciones que te lleguen al corazón. Oraciones con integridad, oraciones con transparencia, oraciones con limpieza delante de ti, Señor. Padre, que esta palabra sea poderosa, que transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de orar, que traiga liberación a nuestra vida y que podamos avanzar, Dios de la gloria. Porque si hacemos oraciones efectivas, vamos a ser personas altamente peligrosas contra el reino de las tinieblas. Señor, lo proclamamos y lo declaramos en esta mañana en tu nombre santo. Amén y amén. Entonces, mis amados, ¿cómo hacer oraciones realmente a conciencia, profundas, meditando, examinando nuestra situación? Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados perdona Dios? Todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que todas las faltas ante Dios tengan el mismo peso y gravedad. Diga conmigo, ay, ay, ay. No todas las faltas delante de Dios tienen el mismo peso y gravedad. Y no todas las faltas Dios las disciplina de la misma manera. Y es lo que te vamos a entender para realmente poder hacer oraciones efectivas. Ahora, la Biblia nos enseña y utiliza palabras diferentes para pecados, faltas o errores que hayamos cometido. Conocer estas leyes de la palabra de Dios nos ayuda a entender la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Conocer estas leyes, conocer estos pesos diferentes de faltas delante de Dios, nos ayuda a entender cómo es el juicio de Dios y cómo es la misericordia de Dios. Por eso, hoy aprenderemos qué es el pecado, qué es la transgresión, qué es la iniquidad y qué es la abominación, que no son lo mismo, son diferentes. Ahora, cada una de estas palabras tiene un peso diferente delante de Dios, un origen diferente y por lo tanto una consecuencia diferente y una disciplina diferente. Cuando leemos la Biblia, estas palabras aparecen a menudo traducidas como pecado. Esto nos da la idea de que todos los errores tienen el mismo peso delante de Dios, pero no es así. Ahora, mis amados, el mismo Dios, al revelar su nombre a Moisés en el monte Sinaí, a mí me impacta este pasaje, porque Moisés no estaba pidiendo perdón.
Moisés no estaba ahí en un retiro de liberación. Moisés estaba en un encuentro con el Señor, estaba allí en el monte Sinaí. Y miren lo que dice allí en Éxodo 34, 6 al 8, dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es impactante, porque aquí Moisés está adorando a Dios y Dios le revela el carácter, la esencia de Dios. Cómo Él es grande, maravilloso y piadoso, ¿cierto? Él es un Dios glorioso, misericordioso, lleno de verdad, que hace misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice aquí: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es decir, aquí a Moisés se le revela cómo es ese carácter de Dios, cómo es ese Dios que es grande en misericordia y verdad, pero que no da por inocente al malvado. Ese es el carácter de Dios. Entonces, mis amados, dice que Él perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad, que son tres palabras distintas, pero están en una secuencia que nos deja ver realmente Dios cómo ve las faltas que nosotros cometemos delante de Él. Y lo primero que se nos revela y podemos ver aquí es el pecado. Ahora, mis amados, ¿qué es el pecado? La palabra pecado viene de una palabra hebrea que significa literalmente errar o no dar en el blanco. ¿Cuántos han jugado con dardos al blanco? ¿Qué siente cuando uno acierta en el centro? Una emoción, pero la mayoría de veces no acierta. Entonces, mis amados, la palabra pecado es la imagen de un arquero, de un flechero que apunta, pero no da en el centro. Me impactaba una coreana. En los Juegos Olímpicos pasados tuvo 3 medallas de oro. Fue certera, dio en el blanco, pero la mayoría falló. No necesariamente nosotros fallamos por mala intención, sino a veces porque estamos limitados, somos distraídos, tenemos falta de carácter, somos débiles, ¿cierto? No nos preparamos o somos descuidados. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra pecado significa lo mismo: desviación, falla, ausencia del punto correcto. Es decir, pecado es no dar en el centro, pecado es fallar en el blanco, eso es pecado. Ahora, no necesariamente se hace de adrede. Muchas veces pecamos por pereza, pecamos por falta de previsión, pecamos por ser confiados, pecamos porque descuidamos la oración. Ahora, mis amados, el pecado es el nivel o el error más básico. La persona no alcanza la perfección de Dios, que resbala, que falla sin haber planeado necesariamente fallar. Se descuida. Venía para la iglesia y de pronto una persona le hizo otra invitación y se desvió. Le falló al Señor. Y un ejemplo bíblico en la palabra de Dios es Pedro. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Pedro lo siguió de lejos. Y a Pedro, cuando ya estaban allí, en el lugar donde estaba el sumo sacerdote, allí en el lugar donde se juzgaba, 3 veces alguien le preguntó a Pedro: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a este hombre? Y 3 veces Pedro dijo que no lo conozco, no sé quién es ese hombre. No fue un plan premeditado. Pedro amaba al Señor, pero el miedo le pudo más que las ganas. El problema es que a algunos para pecar las ganas les pueden más al miedo. De las dos maneras fallamos.
Cuando las ganas le pueden más al miedo, fallamos. Y cuando el miedo le puede más a lo que tomamos en el Señor, también fallamos. No fue un plan premeditado, fue miedo, fue debilidad humana en el momento de extrema presión. Claro, era un asunto de vida o muerte. Jesús estaba siendo juzgado para ser crucificado. Y dijo Pedro, si digo que sí, me va a pasar lo mismo. Ahora, mis amados, mire lo que dice aquí en Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo, ¿cómo hizo? Kikiriki. Por ahí alguien ha escuchado gallos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mis amados, ¿qué le sucedió a Pedro cuando se dio cuenta que le había fallado al Señor? Dice que entendió lo que había hecho, entendió que le había fallado al Señor y lloró amargamente. El pecado es la forma más básica de fracasar delante de Dios. Pedro, un hombre que amaba a Dios, pero que se dio la debilidad en un momento crítico, en un momento crucial, le falló al Señor. Pero dice Efesios 4:31, otra de las maneras como nosotros fallamos, y es en el carácter. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo. ¿Qué dice la persona cuando es que me la volaron? Es que me hicieron poner de mal genio. Es que ustedes me amargan. Mis amados, eso simplemente es una falta de madurez. La persona que es explosiva es un inmaduro. Es un inmaduro. ¿O no es así? A medida que va pasando la vida, uno va entendiendo que las batallas no se ganan peleando, ni se ganan criticando. Se ganan como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Cayó, no dijo nada. Entonces, Efesios 4:31, que son unas formas básicas que también pecamos, es con la amargura, es con la ira, es con el enojo, ¿cierto? Es con los gritos, con las calumnias y toda forma de enojo. Ahora, dice aquí toda forma de enojo. Hay unos que se enojan gritando, peleando, pero hay otros que se enojan lo contrario, ¿cierto? Los castigan con el látigo de la indiferencia. Pues no le hablo, no le recibo la comida, no voy, no le voy a la reunión, me aíslo. Es una forma de enojo. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. Por eso Dios quiere que seamos maduros en el Señor, que crezcamos en Dios. Todos hemos pasado por esas situaciones y necesitamos madurar en el Señor, tener carácter en el Señor. Ahora, ¿qué le pasó a Pedro? Mis amados, Pedro tuvo un momento difícil. ¿Se imagina el dolor? Le fallé a mi maestro. Yo que dije que no lo iba a abandonar, pero lo abandoné. Y él se arrepintió de corazón. Lo bueno fue que esa amargura solamente le duró 3 días. El jueves por la noche lo negó. El viernes fue la crucifixión. El sábado estuvo Jesús en el sepulcro y el domingo resucitó. Y muy temprano de mañana las mujeres llevaron la noticia: resucitó. ¿Se imagina ese gozo que tuvo Pedro? Sí, la embarré, pero él resucitó. Y dice que ese mismo día, en la noche, es decir, el domingo, el día de resurrección, se le apareció a todos los apóstoles, incluyendo al que le había negado. Ese es el amor, esa es la misericordia de Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando se reconoce con sinceridad el pecado, pues eso abre el camino hacia la misericordia de Dios, hacia el amor de Dios que nos perdonas. Pero mis amados, hay un segundo nivel. Y aquí es donde la cosa se pone más complicada, y es la transgresión. ¿Qué es la transgresión, mis amados? La transgresión tiene un peso diferente. Pesa más, tira más hacia el suelo, más hacia lo profundo. La transgresión tiene un peso diferente. Y la traducción más precisa
no es errar en el blanco, sino rebelarse. Rebelión. Mis amados, la rebelión ya es otra forma de pecar. Es violar deliberadamente un límite conocido. Todos en nosotros tenemos una simiente de rebelión. Esta nación fue formada por rebelión. ¿Y quiénes se rebelaron? Los santanderianos, ¿no fue así? En el Socorro. Todos nosotros como humanos tenemos una simiente de rebelión. Si no, ve los niños, y eso generalmente se ve en las clínicas, se ve en los hospitales, donde hay unas madres ahí esperando entrar al consultorio, y hay los niños que están jugando, y hay los inquietos, y la mamá dice: no moleste más, no moleste más. Y luego dicen: si pasa de esta línea lo castigo. Y el niño mira a la mamá, dice: ¿verdad? Y empieza a ver, y empieza a pasar, a ver si es realmente o no. Pues mi amado, eso es rebelión, y todos cargamos rebelión. Por eso tenemos que someter nuestra vida al escrutinio de Dios, porque nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra las autoridades, nos rebelamos contra las autoridades de la iglesia, nos rebelamos contra los principios de Dios, porque esa es la naturaleza humana. Mis amados, la imagen ahora no es de un arquero que no da en el blanco. Recuerda que pecado es no dar en el blanco. No es un arquero distraído, es de alguien que sabe exactamente lo que debe hacer y no lo hace. Por eso dice la palabra: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Ahora, mis amados, la imagen aquí es exactamente de alguien que sabe dónde está, lo que tiene que hacer, pero hace lo contrario. La mira, cruza la frontera y lo hace a propósito. Ahora, la transgresión presupone que hubo conciencia, la persona lo hizo conscientemente, presupone que hubo elección. Una vez aconsejábamos a una persona que Dios la liberó de caer en adulterio. Dijo: yo ya lo iba a hacer, pero a mí ya me importaba lo mismo. Es decir, la persona ya se le cauteriza la conciencia, va a hacerlo y simplemente lo hace, aunque sabe que delante de Dios está mal. Lo hace por elección. Es el error que nace de la voluntad, no de la debilidad. Y para un ejemplo claro es el rey Saúl. En 1 Samuel, Dios ordena claramente a Saúl que vaya y luche contra los amalecitas y que destruya todo, personas y animales y todo. Y Saúl fue a la batalla, ganó, pero no cumplió la orden de Dios. Perdonó al rey Agag y a los mejores animales, alegando que serían para sacrificio para Dios. ¿Cuál era el problema de Saúl? Que era un hombre avaro, que era un hombre egoísta. Y cuando el profeta Samuel llega y le pregunta: oye, Saúl, ¿y qué es ese ruido de ovejas, de balido de animales que yo escucho? Dice: no, Señor, es que yo lo vi tan bueno que dijo: eso está bueno para sacrificar a Dios. Eso está bueno para traer sacrificios a Dios. Y Samuel respondió una de las frases más poderosas que hay en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 15:22 dice así: Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, mire, el obedecer para Dios es una ofrenda grata para el Señor. Dice que lo que le agrada más al Señor, que se le ofrezca obediencia, que cualquier sacrificio que se haga para Él. Es más, dice, mis amados, allí en el verso 23, bien, miremos aquí más. Ahora, el obedecer vale más que el sacrificio,
y prestar atención más que la grasa de carneros, es decir, que Dios le agrada más que nosotros le obedezcamos. Eso le agrada al Señor. Saúl no se equivocó por lo que se le olvidó. Él sabía la orden de Dios: mate todo de los enemigos. Pero él dejó al rey para congraciarse con él, y dejó lo más gordo de los animales para él. Ahora, sabía lo que Dios había ordenado, eligió hacer lo contrario. Eso es transgresión, y las consecuencias fueron devastadoras. Vemos que en el caso de Pedro, pues sintió mucho dolor y tristeza, y se sentó ahí, sintió el peso del dolor por haber fallado, pero solamente fue 3 días, y al 3 días saltaba en una sola pata feliz, porque se había arrepentido y Dios lo había perdonado. Pero no así con Saúl, ¿sí? Porque va Samuel y amonesta a Saúl. Y mire lo que le dice allí en 1 Samuel 15:23. Dice aquí, le dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación. Es decir, para Dios un rebelde es como un brujo, un rebelde es como un hechicero, un rebelde es como un adivino. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Un arrogante, un altivo, es como si fuera idólatra, claro, porque se hace de él mismo un ídolo. Ahora, mis amados, dice: y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Tremendo. Aquí las consecuencias ya fueron más fuertes. Aquí Saúl fue rebelde, pero no se arrepintió, no pidió perdón, se justificó. Y entonces Dios dice: por lo tanto no te arrepentiste, pues Dios te rechaza como rey. Le quitó el reino. Ya Saúl desde ese momento no fue más rey delante de Dios. Perdió todo. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó muerto en suicidio, él mismo, porque no obedeció al Señor. Ahora, observe la diferencia. Pedro falló por miedo en un momento de presión. Saúl desobedeció por voluntad propia, a pesar de saber lo que Dios había ordenado. El nivel de gravedad es completamente diferente. Ahora vamos al tercer nivel. La persona sigue descendiendo, cae en pecado, y luego va más profundo a la rebelión, y luego va más profundo a la iniquidad. Mis amados, la iniquidad en hebreo es abone, y a mí me impacta porque es como la misma marca de esos productos, Avon. Se escribe lo mismo, abone. Pero me causó curiosidad y empecé a averiguar eso de dónde viene Avon, y es el nombre de un pueblo en Brasil donde está la marca de esos productos. Simplemente aquí lo digo por curiosidad, porque nosotros, los hijos de Dios, buscamos, indagamos, preguntamos, no nos comemos las cosas enteras. ¿De dónde viene esto? Ahora no se preocupe si tiene esos productos, simplemente aquí lo comparto porque me causó curiosidad, que es el mismo nombre, la misma cosa, se escribe igual, lo que es iniquidad. Ahora, en hebreo proviene de una raíz que significa torcer, distorsionar, curvar hacia el lado equivocado. Mientras que el pecado es fallar, no dar en el blanco, y la transgresión es cruzar el límite a propósito, la iniquidad es aún más grave, es distorsionar, es torcer el carácter en sí mismo. Es el patrón de error que se repite tanto que comienza a formatear nuevamente la naturaleza interior de la persona. La iniquidad no es un solo acto, es lo que este acto revela sobre en quién se ha convertido esa persona por dentro, lo que es esa persona por dentro. Y el ejemplo más doloroso es aquí David, ¿sí? El hombre que dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. En 2 de Samuel dice que David un día estaba en la terraza de su palacio
Y la palabra de Dios enfatiza, cuando los reyes salen a la guerra, él se quedó en su palacio. Y vio desde la azotea del palacio, ¿cierto?, a una mujer. Sabía que estaba casada con Urías, uno de sus guerreros leales, y aún así mandó buscarla. Después de que ella quedó embarazada, David intentó encubrir lo sucedido, manipulando la situación para que Urías se acostara con su propia esposa. Cuando eso no funcionó, David puso a Urías en primera línea de batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran, y asegurándose su muerte. Entonces podemos ver que aquí este hombre cometió adulterio, luego empezó a manipular las circunstancias y luego cometió asesinato premeditado. No fue un momento de debilidad, no fue cruzar una línea por descuido, fue una secuencia deliberada de decisiones que revelan cuánto el poder había distorsionado el carácter de David por dentro. Recuerda, era el rey, pero ya ese poder se le había subido a la cabeza. Ese mando se le había subido a la cabeza, y ahora con su poder hacía lo que se le daba la gana. Ya se estaba torciendo por dentro. Ahora, cuando el profeta Natán va y confronta a David con la parábola de la oveja, David reconoció: he pecado contra el Señor. ¿Sí ve la diferencia? Saúl dijo: no es un holocausto para Dios. Pero David dijo: tiene usted razón, yo fallé, yo he pecado contra Dios. Ahora, entonces, mis amados, mira lo que dice 2 de Samuel 12, del 9 al 13. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es bien impactante. David reconoció su pecado. David sabía que Dios perdona, y que cuando uno se acerca a Él, no importa la gravedad del pecado, es mejor acercarse a Dios que alejarse de Él. El problema de las personas es que entre más grave el pecado, más se alejan de Dios, más se distancian de Dios, y las consecuencias a veces son eternas. Pero aquí David se arrepiente, y Natán le dice: mira, David, tus pecados han sido perdonados, no morirás. No morirá, pero las consecuencias estaban ahí. El pecado de David contaminó su familia, sus hijos, su descendencia. ¿Ve? Y también dice allí en el Salmo 51, donde David pide perdón por el pecado, por la transgresión y por la iniquidad. Entendió que había torcido algo dentro de él, y que necesitaba una profunda obra de restauración en su vida. No solo el perdón de un acto, sino la renovación interior. ¿Recuerda? Allí en el Salmo 34, que dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, la situación de Pedro fue unos 3 días de angustia, pero aquí David fueron meses de dolor, de angustia, de tristeza, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque necesitaba un arrepentimiento genuino, necesitaba una renovación interna. El poder se le había subido a la cabeza, y ahora necesitaba quitarse el poder de la cabeza y permitir que Dios fuera el rey y que dirigiera su vida. Ahora, mis amados, la iniquidad también tiene una dimensión generacional. Éxodo 25, Dios habla que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
No se trata de un castigo automático, sino de una advertencia de que los patrones, cierto, torcidos se van a proclamar, se van a prolongar en las siguientes generaciones. Los hijos que crecen observando la iniquidad de sus padres tienden a reproducir los mismos patrones si no hay una intervención divina. Pero mis amados, hay un cuarto nivel, y es el más grave de todos: la abominación. Vemos el pecado, la rebelión, la iniquidad y la abominación. Todos pecados, pero con diferente peso delante de Dios, diferente consecuencia y diferente disciplina delante de Dios. Mis amados, en la abominación en el Antiguo Testamento aparecen unas 100 veces, y el significado es algo que provoca asco, algo que provoca repulsión, algo que es algo detestable, que es radicalmente contrario a la naturaleza y al propósito de Dios. Si el pecado es errar, no dar en el blanco, la transgresión es rebelarse contra Dios, la iniquidad es distorsionar el carácter, la abominación es el punto en que el ser humano transgrede no solo las leyes morales, sino el propio orden creado por Dios. Es invertir lo sagrado, es llamar a lo perverso santo, es el culto a lo que Dios odia, la práctica consciente y celebrada, aplaudida de lo que va en contra de la esencia de Dios, del bien de Dios. En Proverbios 6, Salomón enumera 7 cosas que son abominables para Dios. Escúchalo bien: los ojos altivos. ¿Qué quiere decir los ojos altivos? Una persona arrogante, que habla, que contesta con los ojos. Una lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Corazón que trama planes malvados. Pies que corren presurosos hacia el mal. Un testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es abominación delante de Dios. Observe que no se trata solo de un acto, sino de una actitud en el carácter, lo que la persona se ha convertido. Y el ejemplo más impactante de abominación, mis amados, se encuentra en el relato de Manasés, rey de Judá. Está descrito allí en Segunda de Reyes 21 y Segunda de Crónicas 33. Mis amados, Manasés empezó a ser rey a los 12 años. No solo pecó, sino que construyó altares a Baal dentro del propio templo de Dios en Jerusalén. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego como ofrendas a otros dioses. Practicó la adivinación, la brujería, consultó a medios y lo hizo de manera sistemática como política de Estado. No solamente él lo practicaba, sino arrastró a todo el pueblo a que lo hiciera lo mismo. Además, fue derramador de sangre inocente. Es decir, tenía sus propios grupos paramilitares, tenía su propio SEBIN, tenía sus propios allá, la hermandad allá como en Irán, que cualquiera que medio dijera algo en contra, ¿qué? Lo mataban. Era algo perverso. Fue un derramador de sangre inocente. Pero el texto dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones. El nivel de gravedad aquí es muy diferente a todo lo que hemos visto. No es debilidad, no es que era débil, no es rebeldía puntual, no es distorsión del carácter, sino él invirtió los valores activamente y deliberadamente. Todo lo que es sagrado, ¿cierto? Hizo lo contrario, y no solamente lo hizo lo contrario, sino que obligó a que Jerusalén hiciera lo mismo. Ahora, pero sucede algo sorprendente. Mira en 2 de Crónicas 33, 10 al 13, en la TLA. Mira lo que dice. Dice: Dios le hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados, pero ellos no le hicieron ¿qué? Caso.
Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios y de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. ¿Ve? Un peso diferente, pero una disciplina diferente. ¿Cómo hizo Dios para que Manasés cambiara de parecer? Dice que Babilonia vino el rey y lo llevó cautivo. ¿Y cómo lo llevaron? Atado con grillos y con una naniguera, tremendo, tirado como un ganado. Tremenda humillación. Ahora, ¿cuánto duraba el viaje más o menos caminando de Jerusalén a Babilonia? Como 3 meses, ¿se imagina? 3 meses de esa humillación y ahora allí en la cárcel. Yo creo que unos 7 años duró allí. Entendiendo lo que había hecho, comprendiendo que le había fallado Dios, conociendo las verdades de Dios. Allí fue molido por Dios. Y dice que allí le rogó a Dios que lo perdonara mientras sufría esa humillación. Se humilló tanto delante de Dios, ¿cierto?, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el verdadero Dios. ¿Cómo comprendió Manasés? Con tremendo trillo de unos 7 años, donde fue reducido a peor que un esclavo, a un preso, sufriendo las humillaciones en un lugar extranjero. Mis amados, esto no hace menor la gravedad de la abominación. Que se humilló y Dios lo perdonó. No, eso es muy grave. Pero esto muestra que la misericordia de Dios es mayor que cualquier nivel del error humano. Siempre que haya un arrepentimiento genuino. Ahora, Dios nos perdona inmediatamente, pero el proceso y las consecuencias son diferentes. Para el pecado, para la debilidad, para la indelicadeza, son un tiempo de arrepentimiento, de perdón y lloro. Pero ya para la transgresión es un tiempo más complicado. Son varios meses sufriendo y no solamente ver el levantamiento de la familia contra él. Pero, mis amados, en la transgresión con Saúl podemos ver que él hubiera podido arrepentirse, pero ¿qué? No lo hizo, no quiso. Y Dios le quitó todo lo que le había dado. Mis amados, por eso podemos ver que Dios nos perdona todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Pero para que no las quieras pasar por simple, no todos los pecados son iguales. No todos tienen el mismo peso. No todos tienen la misma disciplina de Dios. Aunque el perdón es inmediato, la disciplina es un proceso. Ahora, ¿cuándo perdona Dios? Cuando la persona se arrepiente de verdad. Cuando la persona realmente reconoce su falta y permite que Dios escudriñe su ser. Mis amados, pero podemos ver aquí, en síntesis, que el pecado es el nivel más básico del error humano. Es la falla, es el tropiezo, es el desvío, es la debilidad, es la inmadurez de carácter. Y lo vemos como Pedro negando a Jesús 3 veces. La buena noticia es que este nivel tiene una solución directa. Confesión, arrepentimiento y la misericordia y la bondad de Dios viene sobre nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero la transgresión es un descenso más hacia el abismo. Es la rebeldía consciente, cruzar el límite que sabes que no debes cruzar. Saúl desobedeciendo a Dios
y justificándose con argumentos religiosos. Aquí el arrepentimiento debe ser más profundo porque hay voluntad involucrada en la elección del error. Ahora, la iniquidad es un patrón establecido. La persona hace tanto falta que se distorsiona su carácter, ¿cierto? Y a medida que vive pecando de la misma manera, ya no le importa. Como David en la cima del poder, reveló cuán torcido estaba por dentro. Aquí no basta con pedir perdón, es necesario pedirle a Dios una obra de renovación, una limpieza profunda. Salmo 51:10 es la oración adecuada. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, un espíritu inquebrantable delante de ti. Mis amados, y por último, la abominación es el nivel más grave. Es invertir conscientemente, sistemáticamente y celebrar a menudo la falta y el pecado. Ahora, la abominación tiene el poder y el potencial de arrastrar a otros a la misma abominación. Mis amados, incluso esto también Dios lo perdona, pero se necesita un arrepentimiento genuino. ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene que cambiar la forma como leemos la palabra. Como vemos, cuando una persona en la Biblia pecó o transgredió, se rebeló o cometió iniquidad o cometió abominación, pero también tiene que cambiar la forma en que oras. Si tú estás pecando, necesitas iniciar la oración con arrepentimiento genuino. Si tú estás transgrediendo las leyes de Dios, tienes que darle la vuelta al pecado y andar en dirección contraria al pecado. Pero si tú tienes iniquidad en tu corazón, es decir, ya tu mente y tu corazón está retorcido en una área, porque en algunas otras áreas son bien, pero hay una área que está torcida, como el ejemplo de aquel que está en una habitación de hotel y pide una pizza, y el pizzero viene, el domicilio, y entonces le da más de vueltas y le dice el Señor: mire, disculpe, es que usted me está dando aquí más vueltas, tome. Pero está en el hotel con un amante. ¿Sí ven? En una área recto, limpio, pero en otra área retorcido y podrido. Por eso Dios trabaja por áreas en nuestra vida. Por eso necesitamos limpieza, limpieza, limpieza. Porque algunos creen que es normal, que eso es normal, que adulterar, que fornicar es normal, es como una tarjeta de crédito, Mastercard, fornicar. Le parece normal en una área, ¿cierto? Son limpios, genuinos, vienen a la iglesia, alaban al Señor, pero en otra área son retorcidos, son pervertidos. Eso es iniquidad, eso es maldad. Y necesitamos que Dios renueve nuestro interior, que Dios escudriñame, como dice el salmista: escudriña mi corazón y ve si hay en mí ¿qué? Camino de perversidad, si hay algo torcido, y guíame por el camino eterno. Ahora, mis amados, por eso tenemos que cambiar la manera en que oramos, cambiar la manera en que nos examinamos a nosotros mismos. Se trata de entender con honestidad dónde te encuentras y qué tipo de intervención de Dios necesitas pedir. Algunos necesitan perdón por un tropiezo, por un mal carácter, pero otros necesitan una renovación profunda. Y algunos otros necesitan un trato duro como Manasés. ¿Y sabe por qué Dios hace? Porque Él no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto tiene que revolucionar nuestra manera de orar, de cambiar las oraciones religiosas a oraciones con conciencia, a oraciones con entendimiento. ¿Cómo estamos viviendo? Oraciones profundas, meditando y examinando nuestra situación. Porque si reconocemos nuestra situación, Dios cambiará nuestra condición. Entonces necesitamos hacer oraciones profundas que lleven al alma a cada detalle de Dios. Porque en unas áreas tú puedes ser correcto, pero en otras áreas eres un pervertido, eres un torcido. Y ahí es donde necesitamos orar al Señor. Y orarlo claramente, decir: Señor, ayúdame, renuévame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, porque yo quiero cambiar, porque yo quiero ser transformado, porque no quiero lo que me pase a David, que toda la familia se vuelva contra mí para entender mi pecado. O no quiero que le pase lo que le pasó a Manasés, que le tocó chupar cárcel, ultrajes, ignominia, para entender su pecado. O lo que le pasó a Saúl, perder el reinado, perder la corona, simplemente porque no quiso reconocer su pecado. El que reconoce su pecado y se aparta, ¿qué dice la palabra? Alcanza misericordia. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es darse golpes de pecho y decir: uy, Señor, yo soy muy malo. Yo sí, uy, esa falta me tiene hundido. Yo estoy hasta el cogote con ese problema. Pero no quiere salir. Escuchaba el caso de alguien que montaba. Decía que él está muy contento con los gedeones cuando estaba en el mundial. Dice que cogían los Nuevos Testamentos de los gedeones, que su hoja es delgadita. Primero leían y luego hacían los rollos de cigarrillo y empezaban a formar marihuana. ¿Ve? Entonces, esas personas primero se daban golpes de pecho y luego pecaban. Esa es la diferencia. No te des más golpes de pecho, no te remuerdas más. Dale la espalda al pecado y empieza a caminar en dirección contraria. Que Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Es más, te va a revelar cosas que ni sabías que habían en tu vida, que eran maldición y que no te dejan avanzar. Porque Dios quiere cumplir su propósito, Dios quiere que avances en la vida. Recuerda, estamos en este año para avivar la fe, pero también tenemos un tiempo de nuevos comienzos, una mejor temporada, una nueva temporada con la guía del Señor. Pero no necesitas que venga la aflicción para que entiendas que eso es pecado. No amamantes el pecado, no lo justifiques, no aplaudas el pecado a tus hijos, porque un día Dios te dirá, como le dijo a Elí: ni siquiera los estorbaste, ni siquiera los condenaste, simplemente los aplaudiste. Y recuerda que nuestros hijos son como flechas en manos del arquero. Nosotros decidimos dónde quiere que lleguemos. Nosotros somos los que decidimos, no ni el mundo ni el gobierno. Nosotros, porque más adelante nosotros somos los que vamos a bendecir lo bueno que vivan o lo malo que estén sufriendo. Por eso, mis amados, recuerda, eso tiene que darnos autoridad también. ¿Para qué? Para encaminar, guiar, ¿cierto? Y mostrar a nuestros hijos cuando están fallando, cuando están pegando, y que Dios no nos diga lo mismo que le dijo a Elí: por cuanto ni siquiera los estorbaste. El día que mueras, morirás todos. Y ese día murió él, murió sus hijos, y aún murió todo lo que tenía con él.